Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que estén viendo este video. Mi nombre es Raquel López Villa, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana en Ingeniería en Logística. Esta es la materia de Estadísticas Inferencial 1. El trabajo es la recuperación de la unidad 1. El docente que nos imparte la materia es el maestro Juan Morales. Y vamos a tomar esta información del libro de estadísticas de Mario Triola en 10ª edición. Iniciamos. Sería el capítulo 1, que es Introducción a las Estadísticas, e iniciaríamos con lo que son conceptos: dato, estadística, población, censo y muestra. Datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basada en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. En el punto 1-2, pensamiento estadístico, ejercicio 8, 9 y 10. En el ejercicio 8 es muestra por exceso de velocidad. Mientras conducía a su casa en Connecticut, David Lerman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Es posible, pero muy poco probable, ya que el manejar a esa velocidad sería muy arriesgado en esa ruta, ya que el mínimo es de 55 millas por hora. En el ejercicio 9 es sobre semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Es posible y probable, porque si la ciudad tiene sincronizado a los semáforos para que no haya tráfico en la ciudad, es muy probable que eso suceda. El ejercicio 10 es Día de Acción de Gracias. El año próximo, el Día de Acción de Gracias caerá en lunes. Imposible. La respuesta sería imposible, ya que todos los días de Acción de Gracias siempre es el cuarto jueves de noviembre. 1.3 Tipos de datos. Ejercicio del 8, 10 y 18. Iniciamos con conceptos. Parámetros. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estático. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Ejercicio 8. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dicho dispositivo, ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se describió que el 77% de los aparatos no funcionan, según datos del artículo For Exertion in the New York Fire Pulse Booth de Michelle Lowe, New York Times. La respuesta es de parámetro o estadístico, porque nos señala que el 77% de los aparatos no funcionan, tomando como base un total de 3.250 dispositivos.
El ejercicio 10 es de tabla periódica. El peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. La respuesta es estadístico porque se toma la muestra de los datos de la tabla periódica para obtener la media. El ejercicio 18 es presión sanguínea. Se eligió a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 mmHg. La respuesta es estadístico porque para obtener los datos fue necesario partir de una muestra. El 1.4, pensamiento crítico, ejercicio 3, 8, 15 de la página 23 a la 26. En el 3 es correlación y causalidad. Con el uso del dato del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco of Fire, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que el incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidio. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidio disminuyendo el número de armas automáticas registradas? La respuesta es no, porque una correlación entre dos variables no implica que una sea causa de la otra. No, y una reducción en el número de armas automáticas registradas no necesariamente dará como resultado una menor tasa de homicidios, porque no todas las armas pueden ser registradas. Puede haber armas que no sean registradas, por eso no podría disminuir. El ejercicio 8, pruebas, sería la prueba sesgada. En el caso judicial de Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. Conclusión: el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. La respuesta es: los exámenes o pruebas para obtener algún cargo están diseñadas para que las personas más capacitadas logren acreditarlos, pero existen más posibilidades que el grupo mayoritario tenga más índice de aprobación debido a que cuenta con más números de integrantes, así que los resultados no son por preferencia de ningún tipo. El ejercicio número 15. Cascos para motociclista. El Senado del Estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obliga a los motociclistas a usar casco. Algunos motociclistas testigos que habían participado en choques donde los cascos resultaron inútiles. ¿Qué grupo importante no fue capaz de testificar? Beats as Selection Anonymous de Waynes, Palmer, Brown and Chance, volumen 11, número 2. La respuesta del grupo que no testificó fue el que considera o ha estado en un momento donde el casco le fue de mucha ayuda e incluso les ha salvado la vida. El punto 1.5, recolección de datos muestrales. Fundamentos de la recolección de datos.
Los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados. Por lo regular, obtenemos datos de dos fuentes distintas, los estudios observacionales y los experimentos. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. En este punto 1.5, recolección de datos muestrales, los ejercicios son 4, 9, 13 y 26, de la página 34 a la 37. El ejercicio 4 es muestras de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de su clase. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. Es probable que los resultados sean buenos o malos. La calidad de los resultados de esta encuesta reflejan la calidad de la muestra de conveniencia en general. La respuesta es sí, porque la mayoría de la población es diestra. Esto quiere decir estadísticamente que un gran número de estudiantes en un salón son diestros y una minoría zurdos. Al ser una muestra de conveniencia, se puede saber la respuesta con anterioridad. En el ejercicio 9, ergonomía, un alumno del autor reunió medidas de la longitud del brazo de sus familiares. La respuesta es el método de conveniencia, porque los datos de reunión, la respuesta es el método de conveniencia, porque los datos que reunió el alumno fueron fáciles de obtener. El ejercicio 13 es de cata de vinos. Una ocasión el autor observó a catadores de vinos profesionales mientras trabajaban en una instalación de pruebas, Consumers Union en Yonkers, Nueva York. Supongan que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar de 5 bodegas del vino Supongan que la prueba incluye 3 vinos distintos, elegidos al azar de 5 bodegas de vino diferente. La respuesta es muestras estratificado. El ejercicio número 26 es muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga a 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego la arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple y explique. La respuesta es una muestra aleatoria porque todos los estudiantes tienen la posibilidad de ser seleccionados, más porque esto tiene una cantidad de 6 repeticiones. Por tal motivo, tiene más posibilidades de ser elegidos. Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos.
características de los datos. Sería centro, variación, distribución, valores atípicos y tiempo. Centro, valor promedio o representativo que indica la localización de la mitad del conjunto de los datos. Variación, medida de la cantidad en que los valores de los datos varían entre sí. Distribución, la naturaleza o forma de la distribución de los datos sobre el rango de valores, como en forma de campana. Distribución uniforme o sesgada. Valores atípicos, valores muestrales que están muy alejados de la vasta mayoría de los demás valores de la muestra. Tiempo, características cambiantes de los datos a través del tiempo. 2.2. Distribución de frecuencias. Cuando trabajamos con grandes conjuntos de datos, a menudo es útil organizarlos y resumirlos, elaborando una tabla llamada distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Conceptos: los límites inferiores de clase, los límites superiores de clase, las frecuencias de clase, las marcas de clase, la anchura de clase. Los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clases son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clases son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clases son los puntos medios de las clases. Se calculan sumando el límite inferior de clase con el límite superior de clase y dividido el resultado entre dos. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos y dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencia. El procedimiento para construir una distribución de frecuencia. El punto número 1. Determine el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Punto número 2. Calcule la anchura de clase. Anchura de clase es igual a el valor más alto menos el valor más bajo entre número de clases. Redondee ese resultado para obtener un número más adecuado. Generalmente se redondea hacia arriba. Es probable que necesites modificar el número de clases para utilizar valores convenientes. Punto número 3. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elige el valor de dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Punto número 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de la clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Sume la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después sume la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero y así sucesivamente. Punto número 5. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. Punto número 6. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase.
2.2. Distribución de frecuencia. Ejercicio de 7, 18, 24 y 29. De la página 52 a la 55. En los ejercicios 5 al 8 nos dice que identifique la anchura de clase, las marcas de clase y las fronteras de clase para la distribución de frecuencias, frecuencias indicadas. En este caso, el ejercicio número 7 es esta tabla y de aquí vamos a sacar lo que es la anchura de clase y las fronteras de clase. Como anteriormente nos habíamos leído, la anchura de clase es el valor más alto menos el valor más bajo y sobre el número de clases. Entonces, vamos a la calculadora. Sería el número más alto, que sería 4.99. Aquí sería 4.99 menos 0.00. 4.99 menos 0.00 entre el número de frecuencias. Entre el número de frecuencias 2, 4, 5. Entre 5. Nos da 0.998, pero como nos comentan, hay que redondearlo, nos redondeamos a 1. Ok. Lo que son las marcas de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de la clase. Se calcula sumando el límite inferior de clase con el límite superior de clase y dividido el resultado entre 2. Aquí. ¿Qué viene siendo esta? Ay. ¿Qué viene siendo? Ok. El límite inferior sería 0.00 más 0.99, que sería esto. Y nos dice que lo tenemos que dividir entre 2. Nos sale 0.495 y con el que sigue es 1.00 más 1.99 entre 2 y nos sale 1.495 y así sucesivamente lo vamos realizando hasta llegar al último, que es 4.00 más 4.99 entre 2 y así es como nos dio cada uno de los resultados. Y para la frecuencia de clase, pues es este mismo, este viene siendo este, es el primero, el segundo, el tercero, pero como anteriormente lo habíamos comentado, lo vamos a subir, lo vamos a redondear. Ok, y así concluimos con el ejercicio número 7. Ejercicio 18. Radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con cantidades de estroncio 90 en milibecquerels que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los resultados de Pensilvania, nacidos después de 1979. Con base en los datos de en Unispert Race on the Strontium 90 use Disused Day in the 1990 de Magnoli and al. Science of the Total Environment.
Construya una distribución de frecuencia con 8 clases. Inicie con un límite inferior de clase de 110 y utilice una frecuencia de clase de 10. Y existe una razón por la que este tipo de datos son importantes. ¿Ok? Estos son los datos que tenemos que capturar y aquí nos vamos a militar una distribución de frecuencias. Okay. Aquí ya tenemos radiación de derecha. Nos vamos a gráfica. Nos vamos a histograma. Nos vamos a simple. Aquí ya lo tenemos prellenado porque ya realizamos lo que son las gráficas que están aquí. Pero les voy a mostrar cómo. Aquí también está, aquí en el subtítulo, aceptamos. Y en escala, va a ser tipo de escala, va a ser de frecuencia, aceptamos y aceptamos. Es esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9 y nos está pidiendo 8. Entonces nos vamos, le damos doble clic. Aquí, en seleccionamiento, número de intervalos, 8. Una escala. Ok. Aceptamos. Ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, igual le damos doble clic ahí. Etiquetas. Uso de etiquetas de valor. Aceptamos. Y aquí ya salen nuestras frecuencias. Y aquí nuestra clase es de, iniciamos que nos decía con 110 a 120 y así sucesivamente con una frecuencia 2 y aquí de 120 a 130 con una frecuencia 2, aquí de 130 a 140 con una frecuencia 5 y así nos vamos sucesivamente. Y esta misma tabla es la que tenemos aquí, radiaciones de leche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Esta es la de frecuencia y ahorita vamos a hacerla. Ya la guardamos, aceptamos. Y ya igual vamos a hacerla de porcentaje. Igual gráficas, histograma, simple. Aquí lo único donde va a cambiar es en escala. El tipo de escala en vez de frecuencia va a ser porcentaje. Le damos a aceptar. Aceptamos. Aquí está. Igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igual le damos doble clic. Ya seleccionamiento. Le damos y son 8. Aceptamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doble clic y le damos
agregar. Ahí. Etiquetas. Igual. Y aquí ya nos sale el porcentaje. 22.5%. Que ya no se dan cuenta, ya no es igual que la otra. Esta es aquí 32.5. 32.5. Aceptamos. Y ya cerramos. Y sí. Ok, esta es la distribución de frecuencias. Nos vamos y terminamos con el ejercicio número 18. Nos vamos con el ejercicio número 24. Es peso de papel desechado. Nos señala como parte del proyecto de Garbage de la Universidad de Arizona, se analiza la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos de papel desechados en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construya una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de clase de una libra y utilice una anchura de clase de 4 libras. Parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos de papel desechados con los pesos del metal desechado. Consultado la distribución de frecuencia del ejercicio 7. Ok, recuerdan que habíamos hecho la tablita del ejercicio 7. Ok, nos vamos a Minitab. Ok, los datos los vamos a obtener del libro de estadísticas. Nos dice que los datos 22 del apéndice B. Aquí está. Nos vamos al apéndice B. Esto. 820. Aquí está. Conjunto de datos. 22, apéndice, pesos de basura de una masa, y aquí está el de papel. Basura de una semana. Pesos de basura de una semana. Aquí están los de papel, los de metal, los de hogar y plástico, y así sucesivamente. Y nosotros vamos a agarrar estos 22 que ya están aquí. Esos 62 ahí ya están aquí en nuestro Minitab. Igual nos vamos a ir a gráficas, histograma, simple, aceptamos, pues ahí aquí está, etiquetas, pesos de papel, escala, tipos de escala, nos vamos a ir con la de frecuencias, aceptamos. Aquí. Aquí está. Y nos vamos aquí. Ay. Agregamos y etiquetas de datos. Aceptamos y aquí está nuestra
de 1.25 a 3.75 con una frecuencia de 8 y eso lo vamos a poner aquí. Hicimos una tablita y aquí ponemos nuestro peso de papel. Es de 1.25 a 3.75 con una frecuencia de 8. Eso lo sacamos de aquí. Aceptamos y aquí lo vamos capturando. Ya lo capturamos. Esta es la primera. Igual vamos a hacer la de porcentaje. Histograma. Aceptamos. Simple. Igual. Lo vamos a cambiar en tipos de escala, en porcentaje. Aceptamos. Ahí está. Igual nos vamos a agregar etiquetas y ahí está. Igual. Aquí ya viene por el porcentaje. Entonces, toda esa información lo capturamos aquí. Y la respuesta es, existe una variación de datos entre ambos. Por lo tanto, no creo que exista una distribución normal. Por la tabla del ejercicio 7 con la tabla que nosotros capturamos, con la información que nos dio con los histogramas. Aquí cerramos y aceptamos. Ok. Nos vamos que en el ejercicio número 29 dice grupo sanguíneo. A continuación se presenta una lista de los grupos sanguíneos O, A, B y AB de donadores de sangre elegidos al azar con base en datos de Grinder New York Block Programming. Construya una tabla donde resume las distribuciones de frecuencia de estos grupos sanguíneos. Nosotros ya aquí tenemos nuestra tablita y pues aquí tenemos todos los datos y aquí tenemos nuestra tablita, grupos de sanguíneos y frecuencia. Entonces, la frecuencia total de ese grupo es 22 más 20 más 5. Como les comentaba, la suma de las frecuencias nos da el total que es el 50, Continuamos en el siguiente punto. Sería el 2.3, histogramas. Ejercicio 15, 16 y 17 de la página 57 a la 59. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clase de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Un histograma de frecuencia relativa tiene la misma forma escala horizontal que un histograma, pero la escala vertical indica las frecuencias relativas como porcentaje o proporción y no las frecuencias reales. En el ejercicio 15 nos señala cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada. Utiliza la distribución de frecuencia del ejercicio 23 en la sección 2.2 para construir un histograma, que sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada, como se afirma en la etiqueta de los empaques que contienen los tornillos. Esta es la información y vamos a abrir nuestro Minitab, nuestro archivo.
Aquí tenemos ya los valores. Nos vamos a gráfica, histograma, simple. Ya está preseleccionado. La etiqueta es el nombre. Y bueno, nos vamos en escala, tipo de escala. Nos vamos a frecuencia, le damos a aceptar. Y nos da, le damos doble clic aquí, agregar y etiqueta de datos, que sería uso de etiquetas, que sería nuestra frecuencia. Aquí, esta misma está aquí. Esta es la misma que esta. Y si queremos un histograma ya más resumido, con más información, nos vamos a estadísticos, estadísticos básicos y resumen de gráfica. Igual con un 95% de nivel de confianza. Y esta misma gráfica. Esta misma gráfica viene estando aquí. Y esta es esta. Con la campana de Gauss. Ahí está. Seguimos al siguiente problema. Vamos a cerrar primero nuestro. Ok. El siguiente problema es el ejercicio 16. Pesos de papel desechado. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 24 en la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Estos es los datos que ya están previamente aquí capturados en nuestro Minitab que estamos abriendo. Aquí está. Igual nos vamos a frecuencia, nos vamos a gráfica, histograma, simple, igual, ya está llenado, está llenado, escala, tipo de escala, frecuencia, nos vamos a aceptar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Doble clic, agregar y etiqueta de datos. Aceptamos. Y aquí está nuestra primera gráfica. Esta viene siendo esta. Y ya con un resumen
Nos damos estadísticos gráficos, estadísticas básicas, resumen gráfico con el 95% de nivel de confianza. Y ahí está. Esta misma viene siendo esta. Aceptamos. Y continuamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio 17. Puntuaciones que otorga FICO. Utiliza la distribución de frecuencias del ejercicio 25 en la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que el resultado es una distribución normal. ¿Por qué? Aquí viene la información que tenemos que capturar. Abrimos nuestro Minitab que ya está previamente capturado estos datos. Está. Nos vamos a gráficas, histograma, simple, prellenado, aquí está, escala, tipo de escala, de frecuencia, ahí está. Y esta viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, aquí está, es esta. La primera gráfica. Y después, para tenerlo con toda la información resumida, nos vamos a estadísticos básicos, resumen gráficas. Y aquí está. Esta es la misma que aquí está. Entonces, aceptamos. Cerramos. Ok, continuamos. En el punto 2.4, gráficas, estadísticas, ejercicio 5, 7, 13 y 22. De la página 67 a la 70. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Un polígono de frecuencia utiliza segmentos lineales y conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencia. En los ejercicios 5 a 8 utiliza las cantidades de estrocio del 90 en
milibecquerels en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. Los datos se obtuvieron de residentes de Pensilvania, nacidos después de 1979, según datos de and unexpected rains in the strong 90 y use deciduous take index 1990 de Magnolia. Estos son los datos que nos proporcionaron del libro de estadísticas. En el ejercicio 5 nos dice gráficas de punto. Construya una gráfica de punto de las cantidades de Strong 90. ¿Qué sugiere las gráficas de punto? ¿Qué sugiere las gráficas de puntos acerca de la distribución de esas cantidades? Entonces, nos vamos a nuestro Minitab. Aquí viene. Luego a gráficos de punto. Aceptamos. Aquí está. Escala normal. Aceptamos. Aquí está nuestra. Aquí vamos. 110. Hasta nuestra gráfica de punto es la misma gráfica que tenemos en esta parte. ¿Sí? Radiaciones en dientes de leche. Ahí está. Aceptamos. Aquí. Terminamos con el ejercicio número 5. El ejercicio número 7. Dice polígono de frecuencia. Construye un polígono de frecuencia para las cantidades de estroncio 90 en el eje horizontal. Use los valores de marca de clase de los intervalos de clase de la distribución de frecuencias incluidas en el ejercicio 18 de la sección 2.2. 110 al 119, del 120 al 129, del 130 al 139 y así sucesivamente. Vamos a abrir nuestro programa de Minitab. Ok. Aquí ya está. Dientes de leche, frecuencia, que viene siendo esta información. Aquí está frecuencias y marca de clase. Entonces nos vamos a gráficas de barra, valor de una tabla, el simple, agarramos simple, aceptamos y aquí en variable de gráfica vamos a aceptar lo que es frecuencia, aquí ya está, y variable de categoría, marcas de clase. Y ya está. Me señala porque ya está. Está, aceptamos. Okay. Gráficas, gráfica de barra, valor de tabla, simple, en variable
En variable de gráfica sería frecuencia, que es aquí está, y variable categoría sería marca de clase. Entonces aceptamos y aquí viene nuestra barra, nuestra gráfica de frecuencia. Esta es nuestra gráfica de frecuencia. Esta misma que está aquí es la que tenemos aquí. ¿Ok? Y terminamos con nuestro ejercicio número 7. Continuamos con el ejercicio número 13. Gráfica de Pareto para matricular la licenciatura en la tabla 2.9, basado en los datos de US National Center of Education Statistics. Se muestra la distribución de matrícula de estudiantes de licenciaturas. Construya una gráfica de Pareto con los datos de esta tabla. Aquí está la tabla 2.9 que aquí nos señala. Nos vamos a nuestro programa de Minitab. Okay. Esta información. Aquí viene 2 años, pública de 2 años con el 36.8, pública de 4 años con el 40.0, privada de 2 años 1.6 y privada de 4 años 21.9. Y esta es la información. Aquí ya está. Nos vamos a ir a estadística, después a herramienta de calidad y después hay diagrama de Pareto. En defectos de datos es universidad y frecuencia en frecuencia relativa. ¿Sí? Entonces le damos aquí está. Esto es lo mismo que está aquí. Aquí no está en nuestro diagrama de Pareto. Aquí está nuestra gráfica de Pareto. Esta misma es la que tenemos aquí. Aceptamos y concluimos nuestro ejercicio número 13. De los ejercicios 21 y 22, utilice los datos paralelos del apéndice B para construir un diagrama de dispersión. Aquí nos está pidiendo el ejercicio 22, que es consumo de energía y temperatura en el conjunto de datos de 12. Utilice las 22 temperaturas promedio diario y las 22 cantidades correspondientes del consumo de energía. Representante de las temperaturas en el eje horizontal con base en el resultado existe una relación entre las temperaturas promedio diario y las cantidades de energía consumidas. Trate de identificar al menos una razón por la que existe o no una relación. Aquí nos vamos con nuestro Minitab. Aquí nos vamos a gráfica de dispersión, lo que nos está pidiendo aquí. Gráfica de dispersión, aquí, igual,
gráfica de dispersión en simple, aceptamos. Aquí en variable va a ir la temperatura y en variable y va a ir la temperatura y en variable x va a ir el consumo de energía. Ahí está. Nuestra gráfica de dispersión es la misma que tenemos aquí. Y la respuesta no existe una relación porque todos están concentrados en un cierto grado de temperatura y el consumo es menor cuando debe de ser al contrario. Okay. Y nos vamos al punto 2.5, pensamiento crítico, gráficas inadecuadas, ejercicio 3, 6 y 8, de la página 73 a la 75. En el ejercicio 3 nos señala que la ética en la estadística supongan que como reportero de un periódico usted debe graficar datos que muestran que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? La respuesta sería no, porque ante todo tenemos que tener ética profesional y ética moral, porque al manipular datos o cifras no estamos siendo honestos con nosotros mismos ni con la sociedad, la cual está confiando en la información que estamos proporcionando. Todo estudio que se realiza y los resultados que se presentan ayudan a mejorar la situación o problema social, así que siempre tenemos que brindar la información correcta. El ejercicio 6. En los ejercicios del 5 al 10, responda las preguntas acerca de las gráficas. Ejercicio 100. Gráfica de salarios de profesores. Observe la gráfica donde se compara los salarios que reciben profesores de una y otro sexo en universidades privadas con base en datos del Departamento de Educación de Estados Unidos. ¿Qué impresión crea la gráfica? Describe los datos de forma imparcial. Si no es así, construye una gráfica que describa los datos de forma objetiva. La respuesta es no. Al utilizar áreas, la gráfica crea la impresión de que el ingreso de los hombres es casi que el ingreso medio de los hombres es casi el doble de las mujeres, pero los valores reales indican que el ingreso medio de los hombres es aproximadamente el 43% más alto que el de las mujeres. Y lo podemos verificar en las gráficas. Pensamiento crítico, gráfico inadecuado. El ejercicio número 8. Gráficas de consumo de Pareto. Gráfica de consumo de petróleo. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos, Japón. La gráfica dispersiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Entonces aquí es la gráfica que nos muestra y dice si puede distorsionar la información a primera vista. Las imágenes con frecuencias pueden ser engañosas. En la gráfica que nos muestra es el volumen cuando las medidas son unidades, lo cual es más fácil de razonar. Y si podemos ver aquí, está la gráfica. Esta yo
la realicé con Minitab para que se mirara como la diferencia en el consumo. Uh-huh. Aquí está. Esta gráfica yo la realicé y es esta misma. Uh-huh. Okay. Y terminamos con nuestra presentación. Gracias.